Los sistemas de trauma. Un desafío asistencial. El trauma es la ciencia y la práctica de la medicina de cuidados críticos, multidisciplinario, para pacientes con lesiones, el cual incluye además su organización, administración, docencia, investigación, evaluación, a través de toda una cadena que se inicia con la prevención y se apoya en la asistencia prehospitalaria, intrahospitalaria y posthospitalaria, rehabilitación. El trauma en el cual ocupa un primer lugar los accidentes por vehículos a motor son uno de los graves problemas de la salud pública del mundo moderno, del cual no escapa nuestro país, cuyos números son impresionantes, hallándose en franca expansión, particularmente en las áreas urbanas, densamente pobladas y que sobrepasa todas las necesidades de recursos humanos, unidades en rescate, agravada desde mediados del siglo XX, drama sanitario aún sin solución, que se mantendrá con niveles mayores en el siglo XXI y siguientes, debiendo ser considerada en muchos aspectos como una enfermedad de la vida moderna. 1, 2, 3, 4. Desde ya señalamos que del análisis de los estudios epidemiológicos en nuestro país, concluimos que la enfermedad traumática comparte por igual sus características más destacadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tronqui, 9. Señala que las muertes que ocasionan por año los accidentes automovilísticos son casi el doble de las muertes en las guerras de Corea y Vietnam. En este punto también Sackeford, 8, hace referencia a lo anteriormente expresado. Señalamos así que el trauma, sobre todo el causado por vehículos a motor, son la primera causa de muerte en las primeras décadas de la vida y ofrecen a los hospitales un gran número de pacientes sumamente graves y alto porcentaje de secuelas por dichas causas. El trauma relacionado con el transporte. Es causa de muerte e incapacidades cuyos porcentajes están creciendo con mayor rapidez dentro de las estadísticas sobre trauma. Los accidentes por automóvil, que son el 60% y de acuerdo a las características socioeconómicas de cada país, le siguen los autobuses, camiones de carga, bicicletas, etc., que son factores mayores o principales. 10. Del punto de vista epidemiológico, el trauma es la tercera causa de muerte, por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, pero reiteramos es la primera causa de fallecimientos en las poblaciones menores de 40 años y es necesario que se tenga conciencia de ello por las autoridades del gobierno, médicos, pueblo. Para tener una idea cabal de la gravedad del problema, 11, 12. Los accidentes en la vía pública, en el trabajo, en el hogar, en las actividades deportivas, espectáculos, tumultos y los actos delictivos son los que producen habitualmente los tipos de trauma que se observan frecuentemente. Los conflictos armados, siniestros o catástrofes dan lugar a accidentados en masa y son los que requieren una movilización humana y de material para su asistencia de gran volumen y de alto costo. De lo señalado reiteramos, los accidentes en la vía pública, sobre todo debido al tránsito automotor y peatones, son los que provocan el mayor número de víctimas. 5, 6, 7, 9, 13, 14. El Comité de Trauma del American College of Surgeons informa que el 60% de las muertes por trauma se producen en la vía pública y de ellas el 50 a 60% son ocasionados por los accidentes de tránsito. 15. Un 20% de las cifras de mortalidad suceden durante el traslado y en el hospital. El 60% de la mortalidad hospitalaria se registra en las primeras horas del ingreso a emergencia. La única solución se consigue con leyes y campañas de prevención. Las muertes en el lugar del hecho y traslado tienen un porcentaje muy importante a lo cual nos referiremos posteriormente, correspondiente a lo que se denominan muertes prevenibles, donde un rol muy importante es la actuación de las unidades medicalizadas en prehospitalarias que tratan al traumatizado en el lugar del hecho, donde son importantes los recursos humanos y materiales de que se dispongan. Es la denominada hora de oro por Cowley, uno de los pioneros de la asistencia del politraumatizado grave en los Estados Unidos. Trauma Center, Maryland, Baltimore. Ese periodo de oro en general realmente es entre 2 y 4 horas, 9, 14, 16, 17, 18. Los terceros porcentajes de muerte corresponden a los que ocurren en el CTI, son las muertes tardías a la semana o más tarde, donde es claro que un porcentaje de ellos son debidos a una mala asistencia prehospitalaria y a un mal traslado.
En San Diego los porcentajes de muertes prevenibles llegaron al 40%, pero al crearse el sistema de trauma con su correspondiente centro asistencial, dicho porcentaje descendió al 12%, y actualmente es de 0% de muertes prevenibles. 14. 16. En el Uruguay en la década del 70-80 se registró la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito en América en relación a la cantidad de habitantes y número de vehículos. 19. También el diario Domingo Prat en el Uruguay publicó en el año 1959-20 un artículo donde señalaba la importancia del auxilio en la emergencia, su tratamiento y la prevención de los accidentes. Nuestras estadísticas de la década 90 al 2000 son altas y se espera, 7, que para el año 2001 el número de accidentes serán del orden de los 100.000 con 45.000 lesionados y 700 muertes. 130 traumas graves cada 100.000 habitantes anuales, 4.500 por año. Estos números están siendo una realidad al comienzo del año 2002. Dichos porcentajes proporcionalmente son semejantes a los que presentan los denominados países desarrollados. 21. Este autor manifiesta que en Estados Unidos 5.3 millones de años de vida se pierden por trauma, por carecer de centros de trauma y hospitales especializados en números suficientes. En dicho país la hospitalización y la pérdida de productividad es de 100.000 millones de dólares anuales, población 250 millones de habitantes, 2.4 millones de años de vida y 1.01 millones de años de productividad. Todos los autores coinciden que debido al trauma, donde el 60% son debidos a accidentes automovilísticos, hay 1. Pérdidas importantes de vidas, fundamentalmente jóvenes. 2. Secuelas temporarias y definitivas. 3. Incapacidades psicofísicas. 4. Elevados costos hospitalarios. 5. Altos porcentajes de ausentismos laborales. Rice arriba, desde ya señalamos lo que la literatura mundial médica expresa. Para la investigación sobre cáncer se utilizan $10 por persona, $6 en investigación en las enfermedades cardiovasculares y solamente $1 en investigación sobre trauma, en especial los accidentes. Por ello, educación, salud, justicia social, que son palabras de nuestro vocabulario diario, que motivan permanentemente debates, movimientos sociales, reivindicaciones, son las bases de una conducta a aplicar en la prevención y en el tratamiento de esta enfermedad que cada vez amenaza más a la población mundial, sobre todo a los jóvenes. Ese 60% de trauma por accidentes por vehículos a motor, tienen un 25% de mortalidad en las primeras 4 horas del trauma y un 40 a 50% pasadas las primeras 6 horas del trauma. Tienen en todo el mundo una asociación causal en la provocación de los accidentes, que son el uso y abuso del alcohol y de las drogas. A ello debemos agregar las violencias personales y el manejo de armas por parte de la población civil, cada vez más letales. La violencia genera la violencia. La intoxicación es el resultado del abuso del alcohol y otras drogas, que son los elementos precursores y fundamentales de la violencia y otras causas de la injuria. Ocurren en ambos sexos y en todos los grupos sectarios, sin tener en cuenta también la etnia, estado socioeconómico, que no ofrecen ninguna protección al abuso y adicción a las drogas y al alcohol. El 50 a 60% de las muertes por accidentes de automóvil en Estados Unidos, Insurance Institute for If Safety, lo ocasionaron conductores drogados, alcoholizados o ambos, provocando los más graves accidentes. 22, 23. Los sistemas de trauma en los Estados Unidos han incorporado pocos programas de prevención dentro del tratamiento de estos pacientes. 24, 25. Que señalan los pocos esfuerzos en interrumpir uno de los más graves caminos que toma el trauma asociado al abuso del alcohol y de las drogas. En general se señala que los legistas, los médicos de los centros de trauma, han tomado poco interés en identificar o tratar los sustanciales problemas que determinan el abuso de ellas. Los médicos sostienen que lo sustancial en su actuación en el departamento de emergencia, en cuidados intensivos, corresponde solo al tratamiento de un trauma grave y que muchos técnicos tienen una aversión manifiesta en manejar alcoholizados y drogadictos. Esta situación es universal, que claramente es evidente en la conducta de los médicos de los departamentos de emergencia frente a estos hechos. En general, el enfermo se niega a tratar su adicción y los médicos sostienen que en etapa de trauma el paciente
es impotente a responder a tratamiento de dichas causas asociadas al trauma, además de que muchos de los centros asistenciales tienen pocos recursos para ello. Queremos expresar que la asociación alcohol y trauma no es desconocido por los colegas médicos, ya que muchos de ellos han pasado el riesgo de accidente luego de ingestas abundantes de alcohol. Las drogas y el alcohol están en el fondo de todos los traumas y sean las formas agudas o crónicas de las ingestas, son determinantes de agravación en todas las etapas del tratamiento, incluyendo la rehabilitación. De allí que los autores que se dedican a este problema expresan que habrá una futura e importante investigación sobre el tema donde los médicos deberán identificar la sustancia que llevó directamente o indirectamente a ocasionar el accidente, además de desarrollar e implementar soluciones. Entre las soluciones necesariamente debe limitarse el consumo de alcohol, ya que socialmente es aceptada y legal en su uso, debiendo tener presente que hay que separarla de las drogas no legales, como marihuana, heroína, cocaína. Ambas, drogas y alcohol, llevan a la dependencia y adicción con sus graves consecuencias en la comunidad. Siendo un problema continuo, que se va tornando crítico, consideramos que las bases de sus soluciones están a nivel del gobierno, instituciones asistenciales, públicas y privadas, en nosotros mismos, o en los médicos que son simples espectadores de una enfermedad altamente mortal como es el trauma grave. A ello se debe agregar el control de ventas y uso de armas de fuego cuyos estragos lo vemos permanentemente en la prensa nacional y extranjera, habiendo países, muchos de ellos de Sudamérica, que tienen altísimos porcentajes de injurias por armas de fuego y arma blanca. En 1992 en Cali, Colombia, 5.000 homicidios por año. En Medellín 24.000 operados por año por trauma. En Chile, 2.500 homicidios por año. En Estados Unidos mueren 160.000 por trauma anualmente y 45.000 de ellos por accidentes automovilísticos, 26. Queremos señalar algunas estadísticas de diferentes países, incluyendo el Uruguay, para exponer la acción de este flagelo cada vez más frecuente. La Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año publica estadísticas detalladas de las causas de muerte para los países en los que tiene establecidos sistemas de registros fiables, como en Estados Unidos, Rusia, Australia, Chile y algunos países de Asia. En Estados Unidos existen además otros organismos muy competentes en las estadísticas de trauma. En especial algunos referidos a accidentes automovilísticos, etc. Se señala que hay 11 millones de muertes anualmente en el mundo desarrollado y hay un 0.8 millones o sea el 7.3% de muertes por trauma. 170.000 corresponden a accidentes por vehículos a motor y 180.000 por suicidio, 61.6% para todo tipo de trauma y por accidentes por vehículos a motor 19.4% en Estados Unidos. Ocupa el quinto lugar, siendo primero Portugal 27.5%. 27. Todas las cifras que aportan las estadísticas se deben ajustar al volumen del tráfico, número de vehículos, densidad de población y su relación al número de vehículos. Ello determinó que las estadísticas actuales, para que sus cifras de muerte sean más exactas, se estadifica realizando una relación entre número de kilómetros por 100 millones de millas. Esta estadística no es aplicable a peatones y camiones. En Estados Unidos existe anualmente 75 millones de accidentes con 160.000 muertes, de las cuales 45.000 son debidas a accidentes automovilísticos. 1.600.000 con incapacidades temporarias y 360.000 permanentes. Y 105.000 juicios por esta patología. De ello resultan 16 muertes por hora, 384 por día y 160.000 al año por trauma en general, 27. Los accidentes automovilísticos son determinados por uno de los tres factores que enumeraremos, que son universales. 1. Vehiculares, por desperfectos mecánicos, reventón de neumáticos, etc. 2. Factores climáticos, estado de las rutas, mala visibilidad, pavimento mojado, resbaladizo. 3. Humanos, imprudencias del conductor, exceso de velocidad, adelantos incorrectos, alcoholismo, drogas, imprudencia peatonal, vehículos mal estacionados.
En Estados Unidos de Norteamérica, con 6,5 millones de kilómetros de caminos, 27 millones de vehículos a motor, 17 millones anuales de colisiones, con 5 millones de personas lesionadas donde 250,000 personas sufren lesiones que ponen en peligro sus vidas. Mueren 45,000 por traumatismos sufridos durante las colisiones de vehículos motorizados cada año, 2/3 partes en áreas rurales y de ellos 1/3 fueron accidentes nocturnos. 28. Señala que en 1996 ocurrieron 37,351 muertes, siendo el 70% en zonas rurales, tardando una media de 60 minutos la presencia de una unidad móvil, y estamos hablando del primer país de la Tierra. También se señala que durante los últimos 10 años han fallecido por colisiones vehiculares casi 400,000 personas, donde casi el 50% de ellos no llegaron al hospital para recibir tratamiento. En la actualidad mueren cerca de 20,000 personas en el lugar el hecho, 6,500 en las zonas urbanas y 13,500 en las regiones rurales. La respuesta a todo esto es que ese número de defunciones de 45,000 anuales promedio, 28,000 alcoholizados o drogados, producidas por colisiones vehiculares cada año, podrían evitarse si las víctimas hubieran obtenido el nivel apropiado de asistencia médica con mayor rapidez. 28. Esto es lo que manifiestan los trabajos sobre el tema en un país que se piensa que tiene todo para actuar en los diferentes niveles de la atención del trauma. Los trabajos actuales expresan los adelantos para el siglo XXI en la atención del politraumatizado grave, como la utilización de los teléfonos celulares, redes inalámbricas, sensores a nivel de los autos y de los ocupantes, computación, centralización de la recepción de accidentes y otros detalles que la tecnología moderna desarrollará en este siglo XXI. La revista de Medicina de Tráfico, publicación sueca, ya señalaba, Andresson, en 1984 que entre dicho año y el 2000 se producirían 6,000,000 de muertes en 380,000,000 traumatizados en el mundo. Cada 2,5 minutos alguien muere en la Tierra por un accidente de tránsito. 29. En el Brasil, los accidentes de tránsito representan a 1/3 de los traumatismos físicos de dicho país, con un gasto en su atención en $1,5 billones anuales. Ello se equipara a lo que sucede desde hace varias décadas en los países socialmente y económicamente más evolucionados, ocasionados por el aumento de población en áreas urbanas y a los problemas sociales como la violencia, cada vez más frecuente, y también al claro aumento del parque automotor. 30. Señalamos su posición en cuanto a la existencia de programas en la atención del trauma en la Facultad de Medicina y Escuela Universitaria de Enfermería de la Facultad Nacional de Medicina de San Pablo, que también sostenemos nosotros desde el año 1985. Cuando ocupamos la dirección del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas como profesor director, grado V. En lo referente a ello coincide en ambos países la ausencia en la carrera de medicina y de enfermería de programas y preocupación en lo referente a todos los aspectos de atención del trauma, desde prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación, tampoco en Brasil como en el nuestro. No existe el postgrado de trauma ni la especialidad correspondiente. En la Argentina, con 32,000,000 de habitantes, 5 millones de vehículos a motor, 2,200,000 accidentes por año, 6,000 muertes anuales, 80,000 heridos graves, 240,000 heridos leves. A lo anterior corresponde 16 muertes por día, una muerte cada hora y media, 220 heridos graves por día, 14,4 por 100,000 h. En 1980 igual a 11 muertes por día, 11, insistía en su exposición durante el Congreso Argentino de Cirugía en 1990, que en su país hay un enorme desorden en la atención médica de las emergencias, con pocos recursos humanos y materiales, todo ello disperso y mal distribuido. En los últimos años existe una gran preocupación de revisar las estructuras de la atención del politraumatizado grave, sobre todo a nivel prehospitalaria. Existe el mismo problema que en el Uruguay, donde la atención prehospitalaria no está dirigida por un centro único, sino múltiples no interrelacionados, público, privados, mixto, ni tampoco existe una categorización hospitalaria.
En general señala que los recursos materiales y humanos en general tienen estos últimos una relativa o mala preparación. Todo ello está disperso, no integrado entre ellos y sin correcta distribución en las áreas urbanas, suburbanas y en las carreteras. 31. Los autores insisten en estructurar para el país centros de trauma que aún están lejanos de la realidad. En el Uruguay, 1990-2000, 3.200.000 habitantes. 50.000 accidentes de tránsito anuales, 8.000 lesionados. 550 muertes. Corresponden a traumas cerrados, se excluyen los traumas penetrantes, por actos de violencia, arma blanca. De fuego, este tipo de trauma viene ascendiendo lentamente en sus porcentajes en nuestro país. No existen estadísticas sobre ello. Podemos señalar que en 1974, con una población similar hubieron 21.900 accidentes con 180 muertes anuales. Y en 28 años, las cifras se han duplicado, con cifras de 600 accidentes carreteros anuales. Con 1.000 lesionados y 100 fallecidos, accidentes laborales 33.280 promedio anuales, fallecidos 66. De todos estos números podemos señalar 70 traumatizados graves por 100.000 habitantes, 5 traumatizados mueren diariamente y 2 de ellos corresponden a accidentes de tránsito. Una muerte cada 100 accidentes, una muerte cada 6 lesionados urbanos y a una muerte cada 9 lesionados en carretera, y sus costos $28 millones camas año. $300 millones anuales. Camas, tratamiento, medicamentos, etc. que corresponden a 4.500 injuriados graves, tratados en hospitales de alta complejidad con una estadística promedio de 10 a 14 días y una mortalidad de 35%, 7. Creemos que es necesario conocer y diferenciar lo que es un sistema de trauma de un centro de trauma. El sistema de trauma recoge toda una serie de unidades en relación al trauma que constituyen un organismo monolítica en la atención del politraumatizado, desconocido en nuestro medio por muchas estructuras nacionales, universitarias, médicas, etc. relacionadas con la enfermedad traumática y que tienen una clara equivocación de cómo debe ser elaborado el organograma de prevención y atención de este flagelo de la vida moderna. Un sistema de trauma implica una acción continua, coordinada, consistente, de una estructura que actúa desde la prevención de los accidentes y sus lesiones, la atención rápida de las injurias cuando ellas ocurren, hasta la rehabilitación para obtener un retorno a la sociedad del paciente en las condiciones lo más normales posibles. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Componentes de un sistema de trauma. Administración, instituciones del gobierno. Instituciones privadas que se ocupan del trauma. Atención al paciente, accesos. Prehospitalaria, traslado. Hospitalaria. Rehabilitación. En la sociedad, jurídica, leyes. Educación. Investigación. Aspectos económicos. Objetivos. Disminuir la incidencia del trauma. Asegurar una equitativa y óptima atención para todas las víctimas del trauma. Reducción de la morbilidad y mortalidad alta. 42. Reducciones de las muertes prevenibles e incapacidades. 43. Control de calidad de atención. Racionalizar los costos. 44. Planificar los recursos materiales y humanos. Abatir costos sociales y económicos. Impartir docencia e investigación. Un sistema de trauma deberá siempre tener presente el medio ambiente en el cual existe, para considerar la importancia, necesidades y eficacia potencial de las legislaciones propuestas o que ya existen. El instalar un sistema de trauma en cualquier país es bastante largo y cargado de muchos desafíos, como lo señalan diferentes autores. 45. Este requiere en cada uno adaptarse a sus estructuras en la atención de los pacientes, y considerando los recursos económicos y humanos, médicos, paramédicos. Deberá contar además con el apoyo del gobierno, de las entidades privadas que están relacionadas con el trauma y del público, al cual se le debe suministrar los elementos básicos en la atención de un paciente traumatizado. Establecerán normas de evaluación y de necesidades para mejorar la calidad,
33. Delegara en autoridades legales para el desarrollo y operación del sistema. Un sistema de trauma organiza e integra los recursos que dispone para dicho fin dentro de un área geográfica predeterminado. Esta es la base de nuestro trabajo Mercosur y Trauma. 39. Donde hemos elaborado la organización de este sistema de atención médica para el Mercosur, donde en una primera etapa se plantea actuar dentro de un plan piloto para un área restringida común para los 4 países. El sistema de trauma se centraliza en la atención médica, en donde se incluye una etapa de atención prehospitalaria, TRIAGE, una clasificación de gravedad en el lugar del hecho, transporte, atención hospitalaria, departamento de emergencia, CTI, y una etapa de rehabilitación posthospitalaria. Todo ello es un centro de trauma que veremos posteriormente, pero reiteramos que se incluye en algo mayor que es el sistema de trauma, pero es un núcleo central y que requiere su integración y coordinación con los otros componentes que hemos señalado anteriormente, de manera de obtener una actuación interdependientes entre ellos. Para crear un sistema de trauma deben desarrollarse las estructuras que la componen y es función de las autoridades del gobierno y afines públicas, municipios, Ministerio de Trabajo y Obras Públicas y Privadas, como el Banco de Seguros del Estado, sociedades científicas como la Médico-Quirúrgica de Emergencia y Trauma, a la Comisión de Accidentes y Tránsito del Sindicato Médico del Uruguay, etc., relacionadas con el tema traumatizados, que nombrarán a las autoridades correspondientes quienes serán los responsables de la calidad de la atención. De estructurar y modificar los protocolos de atención médica y la justificación de los gastos del sistema. Como hemos señalado en nuestro trabajo sobre trauma y Mercosur, deberá constituirse una centralización única, donde se recepcionarán todos los datos, y a la vez analizados, relacionados con el sistema de trauma. 13. 46. Centro de trauma. Constituye una de las partes esenciales del sistema de trauma, es el corazón del sistema de trauma. Prehospitalaria, hospitalaria, rehabilitación, donde en la parte hospitalaria se concentra la mayor complejidad asistencial, e integrada con amplios recursos materiales, planta física, departamento de emergencia, cuidados intensivos, equipamientos, etc. Y humanos, un completo equipo técnico, es decir, recursos médicos, nurses, enfermería y paramédicos de elevado nivel técnico. Todo ello, orientado a la correcta atención del politraumatizado grave y crítico. Corresponde a centros de nivel I2 de los americanos, es decir, centros de alta complejidad. Que en nuestro medio sería los hospitales de nivel 3 y 2, 46, 16, 47, 48, 49, cuando ello no es así, rápidamente es observable el aumento de las muertes prevenibles. 16, del BNAIM corresponde. Cales y Mattox, además Sackford CLQNA 2000/6 San Diego. Los centros de trauma han sido una de las conquistas más valederas en la búsqueda de soluciones prácticas e inmediatas en lo referente a salvar más vidas en los accidentes. 26, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55. En Estados Unidos hay alrededor de 6.640 hospitales y solo 370 son centros de trauma, cifras de 1992, 26. Cuidados asistenciales, rápidos correctos en su fase prehospitalaria, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Importancia del transporte, unidades medicalizadas, 64, 65, 66, 67, 68. La regionalización debe acompañar siempre a la categorización hospitalaria, 48, 49, 52, 53. Normatización de la asistencia en un departamento de emergencia en un hospital categorizado con amplios recursos materiales y humanos. Compromiso con la docencia y con la investigación. Mejorar el conocimiento sobre el traumatizado grave a través de cursos, talleres, reuniones, congresos, etc. Tratar y evaluar correctamente un tratamiento de rehabilitación física, psíquica y social. Creemos que en nuestro país se dan las condiciones para pensar en un sistema de trauma, 39, 46, pero fundamentalmente, instituir en forma prioritaria un centro de trauma, 40, por la gravedad de esta enfermedad en el Uruguay, y sacar a luz el trabajo del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas.
premiado por Salud Pública en 1973, elaborado bajo la dirección del Dr. G. Ríos Bruno, en el cual participamos, en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas Facultad de Medicina Montevideo, Uruguay, cuyo título es Proyecto de Organización de un Sistema de Emergencia, en la República Oriental del Uruguay 1978. Muy similar en su composición a los centros de trauma americanos, pero netamente adaptado a nuestro país. Ello debe ser considerado como referencia, guía, estímulo para que las autoridades de nuestro país, profesionales involucrados en el problema de la asistencia de los traumatizados y en la prevención de los accidentes que los provocan, redoblen y aúnen sus esfuerzos en pro del objetivo común de disminuir su número y mejorar el nivel asistencial de ellos. Estos conceptos deben ser aplicados tanto en la emergencia traumática como no traumática. Numerosas publicaciones confirman y demuestran claramente que las tasas de mortalidad han experimentado una sensible disminución de esta enfermedad atendidos en centros de trauma y hospitales generales que atienden en sus departamentos de emergencia a traumatizados graves y son ellos de igual nivel y de alta complejidad asistencial, similares a algunos que existen en nuestro país. Sin sus recursos los porcentajes de fallecidos serían muy elevados, lo que refuerza el concepto de la positividad del sistema de prevenir las muertes evitables. Para dar una idea cabal de los centros de trauma, señalaremos las cifras de San Diego, California, cuyo centro de trauma es de los primeros de Estados Unidos. Los accidentes por automóviles tienen un 15% anual de mortalidad en relación al 19% del resto del país. En 1986 a 87 la mortalidad fue de 27,3 por 100.000 habitantes en relación al resto del país, que fue de 39. Redujo entre un 12 a 20% las muertes prevenibles. Desde 1993 no ha computado muertes prevenibles. Las muertes evitables o prevenibles son aquellos fallecimientos por patología traumática que no debieran haberse producido, si se hubieran tratados precozmente y adecuadamente. 14, 16, 42, 55. En la generalidad de los trabajos, incluyendo los nuestros, se precisa sobre las muertes prevenibles y que sus números aumentan cuando el accidentado no es transportado a un centro de referencia, capacitado para recibirlo, tratarlo y no requiera su traslado o que deambulen por los hospitales como estamos acostumbrados a observar en nuestro país, que ocasiona una grave demora asistencial. 16. ¿Cuáles son los mecanismos que debemos utilizar para disminuir sus porcentajes? Las campañas de prevención del trauma en general, en especial los provocados por vehículos a motor. Atención rápida prehospitalaria. Selección correcta de los pacientes, triaje en el lugar del hecho. Rápido transporte. Evaluación de lesiones secundarias. Nivel de preparación y calidad del equipo médico. Atención correcta en el departamento de emergencia hospitalaria. Mantener un estricto control de las armas y en su uso. Uso del cinturón en los autos. Leyes. Uso del casco. Leyes. Evitar lesiones secundarias. Bolsas de aire frontales y laterales. Queremos ahora señalar algunos aspectos de la asistencia prehospitalaria, que es uno de los eslabones fundamentales en la estructura de un centro de trauma. La asistencia prehospitalaria comprende el conjunto de medidas adoptadas por el equipo técnico en el lugar del accidente y durante su traslado, siendo ellas las que determinan con frecuencia sus posibilidades de vida. El equipo médico en general trabajará en condiciones adversas en el lugar del hecho, para realizar una correcta evaluación y tratamiento, sobre todo las maniobras de resucitación y reanimación. Su objetivo es entregar un paciente viable para un definitivo tratamiento. En cuanto a su acceso, corresponde a un número a llamar para la atención de un traumatizado, telefonía en carretera, celulares, y los nuevos adelantos que nos referiremos posteriormente. En nuestro país no es clara la educación al público como entrar al pedido de solicitud asistencial. A ellos se suman el número de unidades móviles en el Uruguay, cada una con su número telefónico de 3 cifras, que por ley, el llamado y la atención es gratuita, llevando a una situación anárquica, ya que los pedidos de asistencia se realizan en forma indiscriminada a una o varias empresas que se reflejan en la presencia en el lugar del hecho una, 2 o más móviles, y generalmente el paciente es trasladado por vehículos particulares.
Además, no existen campañas de educación al pueblo en cuanto a manejo de vía aérea, control de hemorragia y movilización, salvo algunas actuaciones que ha tenido el Departamento de Emergencia de nuestro hospital universitario, tanto en la capital como en el interior del país, barrios en parte primera PAC. Critico y Trauma IMSUR, manejo primario del politraumatizado en prensa revista. ¿Existe en nuestro país y en otros de América una correcta asistencia prehospitalaria? En Brasil dicen que tienen, pero no es así. En San Pablo el profesor de Virolini hace muchos años que tienen una insistente preocupación en ello, pero aún no está organizada. El Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas de San Pablo, cuyo jefe es el profesor de Virolini, es de alta eficiencia, que recibe 200 traumatizados diarios como promedio. Un número algo menor se recibe en la Santa Casa, de la Universidad Católica cuyo director es el profesor S. Raslan, el cual también tiene una excelente función. En Buenos Aires dicen que ello es una realidad, pero no lo podemos comprender ya que existen más de 50 compañías de ambulancia pero sin organización. El Dr. Benaim señalaba en su exposición del año 1990 en el Congreso Argentino de Cirugía, que no existe en dicho país una atención coordinada regionalizada de las emergencias, enfatizando que la faz prehospitalaria no está dirigida por un solo centro público, privado o mixto, situación similar a la de nuestro país, donde tampoco hay una categorización hospitalaria clara. También insiste en los centros de trauma para Buenos Aires que aún no existen a igual que en el Uruguay, 7, 11, 26. El rescate por las unidades móviles posibilitan la presencia en el lugar del hecho de una emergencia constituida, integrada. Equipo médico especializado, 56. Ambulancia medicalizada con equipo moderno, para realizar una completa y correcta reanimación cardiorrespiratoria, metabólica, neurológica. Están concebidas como un mini hospital. Otorga una mejor promedio de vida. Reducción notoria de invalideces y secuelas. Permitirá acortar el tiempo de internación y de recuperación, para el reintegro de los pacientes a la vida activa. El tiempo de llegada es variable, y tomando como ejemplo a Bélgica, entre la alerta y presencia de la unidad medicalizada en zona urbana o suburbana es de 8 a 12 minutos. Entre el llamado y la entrada de emergencia hospitalaria promedio 34 minutos. Informará situación en el lugar del hecho, posibilidad de un accidente secundario, EJ. Deslizamientos, irregularidades del terreno, etc., 56, 69. Rápidamente realizará el TRICH, 63, número de muertes, heridos su gravedad y aplicará reanimación, resucitación y el ABCDE, vía aérea libre, ventilación, hemodinamia, estado neurológico, desnudarlo para primer y segundo examen. Aplicación rápida del soporte vital básico y el avanzado, 44, 56, 58, 59, 60, 61, 63. Creemos que el paciente en el lugar del hecho en zona urbana debe recibir una atención rápida, levantar y llevar, porque el tiempo de traslado es mucho menor al tiempo que se utiliza en el lugar del hecho para un soporte básico. Por el contrario, en zonas suburbanas, en grandes ciudades y sobre todo en zonas rurales, el tratamiento inicial debe realizarse en el lugar del hecho, no olvidar que es un equipo médico que está allí presente. En este nuevo siglo se avecina una presencia en el lugar de los hechos, de los cirujanos y médicos mayores que estando en el hospital podrán ser testigos presenciales de lo que ocurre por intermedio de la televisión y utilizando la computación comunicación inalámbrica. Realizar un intercambio directo con el equipo de prehospitalaria. En cuanto al traslado, indispensable llevar al paciente indicado al lugar indicado en el tiempo indicado, American College of Surgeons. Para ello equipo técnico, médico, nurse o enfermera y chofer. Vehículos, unidades medicalizadas, de acuerdo a la gravedad de la situación. Se informará durante el trayecto estado del enfermo, siendo permanentemente monitorizados en sus parámetros vitales. Las unidades para distancias cortas y medianas, ambulancias medicalizadas. Para más de 200 kilómetros del hospital de referencia, utilización de aviones o helicópteros. Médico y nurse, 64, 65, 66, 67, 68. Categorización hospitalaria. 1. De mayor nivel. Grandes recursos materiales y humanos. De alta complejidad, deberán contar en guardias de 24 horas, cirujanos, neurocirujanos, internistas, residentes,
ginecólogos, una excelente enfermería, CTI, etc. Esta estructura en nuestro medio solamente la tiene el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina. 40. Además, impartir docencia y realizar investigación, realizar cursos, talleres, concurrir a congresos, etc. Para los americanos se situarían en poblaciones de más de 1 millón de habitantes, que para nuestro medio correspondería a la capital. 2. También de alta complejidad, similar a los anteriores, pero no con su sofisticación sin actuar en docencia e investigación. Para nuestro medio, sobre todo en centros al norte del país alejados de la capital, la deberían realizar. Corresponde para los americanos estar situados en poblaciones de más de 200.000 h. Pero en el Uruguay ellos estarán en las capitales que tengan una población entre 80.000 y 100.000 h, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Las Piedras. Los grados 3 de los americanos serían para poblaciones menores de 100.000 h y en nuestro país entre 40 y 60.000 habitantes, Artigas, Melo, San José, Colonia, etc. Los menores de 30.000 serían centros de alternativa pero con completa prepara. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.